Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra presentación sobre lo que fue la burbuja inmobiliaria 2008. Nuestro grupo está conformado por Yesenia Suárez, Amari Gil, Edgar Pavón y María Lucero Duarte. Acá vamos a hacer una corta introducción sobre la crisis financiera internacional del 2008. Fue en su mayoría producto de la crisis de las derivadas hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, que repercutió de forma negativa en la economía mundial y que pronto se prolongaría al resto del mundo. Contó con la responsabilidad de la mayor parte de los agentes involucrados en el sistema, instituciones financieras públicas y privadas, entes reguladores, prestatarios, agencias calificadoras de riesgo, entre otros. La expansión de nuevos productos financieros de gran complejidad se dio en medio de un ambiente de liberalización financiera, propiciaron la toma de posiciones altamente riesgosas, que pusieron en peligro al sistema y fueron detonantes en el desarrollo de la crisis que se dio a nivel mundial. Entre esas tenemos unas opiniones como fueron: muchos de los factores que contribuyeron al desarrollo de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos. Es evidente la responsabilidad que tuvieron las instituciones financieras públicas y privadas a la hora no solo de otorgar créditos a personas sin suficiente capacidad de pago, sino que también al diseñar sofisticados instrumentos de inversión, que además de emitirse sobre la base de hipotecas a un elevado riesgo crediticio, generaban también incentivos perversos en la medida en que el riesgo de transferencia iba de una institución a otra. También podemos observar, tenemos acá otra opinión, entre los principales factores que se atribuyeron como consecuencia de la crisis podemos evidenciar los fallos en la regulación económica, malos manejos administrativos y delitos cometidos por los bancos, sobrevaloraciones de productos, crisis crediticias, crisis hipotecaria. Efectos de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero con el sistema financiero estadounidense y después a nivel internacional, teniendo como consecuencia una grave crisis de liquidez y causando directamente otros factores, otros fenómenos económicos como crisis alimentaria, derrumbes bursátiles. En general se desató una crisis económica internacional. Uno de los factores importantes que llevó a crear la burbuja inmobiliaria fue la facilidad de obtener un crédito hipotecario. El valor de la vivienda era el respaldo de las hipotecas, incluyendo las subprime. Conforme aumentaban los precios, aumentaba el número de hipotecas. Se estaba armando un proceso que convertiría las hipotecas subprime en armas de destrucción financiera masiva. Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, se dice que los sistemas regulatorios establecidos para mantener la fiscalización de los recursos en entidades que los manejaban no fueron suficientes para contrarrestar el déficit económico a nivel mundial. Todo esto llevó a que se generara dicha crisis económica. Todo esto generó desconfianza en la manera en que se manejaba la contabilidad y los datos que se aportaban no creían que eran reales, lo cual incrementó la desconfianza en la economía. También se perdió la estabilidad financiera, ya que los bancos no tenían recursos para responder por sus obligaciones, llevando a los clientes a que sufrieran incertidumbre con los dineros que tenían en dichas entidades. Los recursos afectados no solo eran de personas del común o empresas, también llegó a afectar la economía mundial porque afectó muchos países, ya que en esas entidades se tenían los recursos de diferentes naciones. Todo como consecuencia de un mal manejo de las políticas de control y de fiscalización económica. Bueno, la crisis financiera global que empieza en el sector financiero se ha expandido en la actividad de la economía, modificando políticas y conceptos que eran considerados como intocables en la estructura del sistema financiero global y de la política económica respecto al mercado. El impacto en el marco de la política económica no solo se ha manifestado en el sector financiero con el restante por parte de los estados de los países desarrollando pues importantes, los más importantes del mundo, de sus instituciones financieras y la consiguiente subidas y bajadas de la regulación financiera. También se ha expandido este restante intervención del Estado en la dinámica y la estructura del mercado, en los sectores de la economía real,
como ha sido el restante de las empresas de los Estados Unidos. Asimismo, para las economías subdesarrolladas, las consecuencias se esperan muy graves y con menos instrumentos y recursos para hacerles frente. También otra opinión es que se ha confirmado la existencia de una burbuja inmobiliaria en España entre el 2007 y 2008, que tuvo pues significativas consecuencias para la economía española en el conjunto. El sector inmobiliario constituye un pilar clave en la economía y de la misma forma que contribuyó el florecimiento económico durante su etapa de expansión, acompañado de la diplomacia de los precios de las viviendas, de una fuerte caída en los niveles de construcción y el cierre de muchas empresas del sector. Arrastró consigo la economía nacional y especialmente el empleo. Adicionalmente, se ha confirmado la existencia de una estrecha vinculación entre el sector financiero y el sector inmobiliario. Muchas gracias.